Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando el cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y suelta nuestra lengua para que seamos testigos vivos de tu mensaje hoy. Nunca escuchas una palabra y te quedas con el mismo mensaje. No demos por sentado esta hermosura tan antigua pero tan nueva que hoy viene otra vez con su palabra a sanar nuestra sordera y nuestra mudez. Tenemos hoy dos papeles por representar: el sordo mudo o quien pidió por él. Vamos a reflexionar en los tres mensajes de hoy. Primero, el poder de la intercesión. Segundo, Jesús no deja petición sin respuesta. Y tercero, Él nos hizo. Él sabe cómo reparar todo lo que no funciona en nosotros. Primero, el poder de la intención. Dice en su palabra que le presentaron un sordo y que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. En los evangelios hemos visto ocasiones en que los enfermos se dirigen a Jesús, pero también hemos visto situaciones en las que las demás personas interceden o piden por quien está enfermo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Jesús? Obrar el milagro. Hoy Jesús nos devuelve la esperanza. Hoy Jesús fortalece nuestra fe. Esa fe de esa mamá que ora por su hijo o hija en malos pasos, ese esposo que ora por el perdón de su esposa, esa profesora o ese maestro que ora por sus estudiantes, ese sacerdote que ora por la conversión de sus fieles, esa persona que ora para la sanación de otra. Dice en su palabra que le presentaron a un sordo y le piden que le imponga las manos. No dice específicamente quiénes lo hacen, pero lo que sí es evidente es que el sordo no es quien toma la iniciativa. Otros interceden por él. Jesús nos recuerda que nuestras oraciones por los demás no son en vano. Muchas veces dejamos de orar porque no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero como dice en su palabra, no nos cansemos de hacer lo que es debido porque a su debido tiempo veremos la cosecha. Lo mismo ocurre con las oraciones. Aunque no lo veamos, Dios está orando, y ese orar muchas veces incluye llevar a esos seres que amamos o por los que pedimos al desierto, a ese lugar de desolación donde ellos sean capaces de reconocer que no hay nada que los pueda llenar o hacer felices, que esa plenitud solo está en Jesús. Marcela vivió muchos años en unión libre con Carlos, tuvieron un hijo, luego se separaron. Por cuestiones económicas, el papá se hizo cargo del niño y vivía con él. Mariela sentía un dolor en el alma por no poder demostrar estabilidad económica y poder convivir con su hijo, pero su dolor era más grande al ver cómo Carlos sembraba pensamientos negativos en su hijo acerca de su expareja, que defendiéndose le contaba a su hijo todos los defectos de su padre. Años después, su hijo adolescente entró en un estado de depresión. Mariela, en medio de su desespero, deudas, inestabilidad, se sentía sola, muy sola. En uno de sus trabajos conoció a una amiga que empezó a invitarla a la iglesia católica y a orar por ella. Aunque Mariela iba, no sentía que esto ayudara mucho. Su amiga pedía a Dios que sanara su sordera espiritual, que no le permitía ver lo que Dios quería hacer en ella. Pasaron meses y su amiga seguía orando e incluso había ofrecido ayunos y una Eucaristía por ella. Segundo, Jesús no deja petición sin respuesta.
Dice en su palabra que Jesús, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Muchas personas han orado por nosotros. Piensa en quien ora por ti y piensa en las personas por las que hemos orado. Incluso hay gente que ha orado por ti y tú no lo sabes. Cuando vas en un bus es posible que la persona que vaya atrás esté pidiendo por ti y de hecho es posible que tú hayas hecho lo mismo. Así como nuestras huellas digitales y ADN es único e irrepetible, así es el obrar de nuestro Señor con cada uno de nosotros. Cuando oremos por alguien muchas veces nos desesperamos y esperamos que Dios obre en esta persona de la misma manera en que Él ha trabajado en nosotros y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces nos decepcionamos de Dios y de aquella persona por la que tanto oramos cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones y cometemos el error de parar la oración. Recordemos estas palabras de Dios en Isaías 55, versículos del 8 al 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de la de ustedes. El Señor lo afirma. Entonces vemos en la historia de hoy que Jesús lo apartó de la gente. ¿Qué podrían estar esperando los que pidieron por aquel sordo? ¿Que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados y él pudiera ver y hablar? Ya lo había hecho con otros igual, o que dijera, levántate y escucha. Obró de manera diferente porque quizá esta era la manera que se ajustaba mejor a lo que esta persona necesitaba. Solo Jesús lo sabe. ¿Cuál es nuestro papel como intercesores, como personas orando por otras? No es decirle a Jesús que todo lo ve. Señor, hubiera sido mejor que simplemente le hubieras hablado y ya. Es absurdo pensar eso, porque Él lo sabe todo. Nuestros secretos más profundos, nuestras heridas, nuestros dolores, nosotros no sabemos nada de nadie y a duras penas nos logramos conocer a nosotros mismos. Dice su palabra, Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Piensa en esa persona por la que tanto has orado. Imagina a Dios trabajando en esta persona. No lo limites. El Señor trabaja a su manera y a su tiempo. Imagina sanando aquella enfermedad, aquella sordera y mudez espiritual de esa pareja que no nos comprende, de ese hijo que no escucha, de esa persona que no parece entender lo que le hace bien. Y por ahí derecho, sanando nuestra propia sordera para escuchar con humildad lo que Dios quiere sanar y que aún no le hemos entregado. Sanando nuestra propia mudez para expresarle a Él aquellos defectos con los que nos hemos acomodado. Mariela iba a la iglesia, se había unido a un grupo católico en el que aprendía mucho de la palabra y había recibido mucha catequesis. Su amiga la acompañaba y seguía orando mucho por ella. Muchas veces en silencio vivía la decepción de ver a Mariela una y otra vez cayendo en hablar mal de su expareja, a su hijo, aún ella asistiendo al grupo y asistiendo a la Eucaristía. Pero Dios en su oración personal y recordando el pasaje de aquel sordomudo y de aquel paralítico, no cesaba de orar por su amiga, a quien le tenía un gran aprecio, y confiaba en que Dios estaba haciendo su obra en Mariela, en su forma y en su tiempo que son perfectos. Así esa amiga le entregaba a Mariela, en su sordera y mudez espiritual, a Dios. Y tercero, Él nos hizo. Él sabe cómo reparar todo lo que no funciona en nosotros. Y Jesús mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Cuando un carpintero hace un mueble y por alguna razón el mueble presenta alguna falla, ¿quién mejor que el mismo carpintero para detectar cuál es esa falla? Es increíble cómo muchas veces en tantas enfermedades físicas y del alma, al último que buscamos es a quien nos creó, que es quien conoce absolutamente todo de nosotros. Jesús apartó al sordo, miró al cielo, mirando al Padre suspiró y luego le dijo, Efetá, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y cuando pudo oír se le soltó la traba de la lengua y podía hablar bien. Lo que ha funcionado para ti no es necesariamente lo que funcione
para esa persona por la cual estás orando. Aquí Jesús nos invita a confiar en que Él hace lo que hace, como lo hace, incluso aunque esté fuera de nuestro entendimiento, porque tiene un propósito. Recordemos la historia de aquella viuda que pedía que el rey que le hiciera justicia y el rey, cansado de sus súplicas, le concedió lo que pedía. ¿Cuánto más no nos va a conceder nuestro Padre del cielo, que nos ama con un amor que no alcanzamos a entender? Para Mariela fue, en el tiempo a solas, regular frente al Santísimo, leyendo la Biblia, cómo Dios poco a poco fue transformando el odio hacia su expareja en compasión, incluso aún recibiendo odio de parte de él. Fue un proceso que tomó tiempo y sigue tomando tiempo. Hay sorderas que no sanan de la noche a la mañana. Sin embargo, la amiga de Mariela cada día agradece a Dios cómo ha trabajado y sigue trabajando en su propia vida y en la vida de su amiga Mariela. Dice en su palabra que todos con asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Oración. Mi Padre amado, si nuestro corazón pudiera entender tu corazón de Padre bueno, hoy nuevamente a través de Jesús nos muestras cómo, siendo nosotros tan pequeños, tomas en cuenta nuestra oración por los demás y tomas en cuenta la oración que hacen otras personas por nosotros. ¿Quién es el hombre para que te fijes en él? ¿Quiénes somos para recibir tanto amor inmerecido? Hoy te pedimos de nuevo por aquellas personas por las que hemos orado. Te las entregamos de nuevo para que tú, a tu manera y a tu tiempo, sanes su sordera, su mudez, su ceguera, parálisis. Pero también, Señor, sana la nuestra, como respuesta a las oraciones que quizá gente alrededor nuestro ha pedido por nosotros. Mi amado Señor, ponemos en tus manos a cada familia que escucha este evangelio, para que seas cada día tú limpiando nuestros oídos de la basura del mundo, que muchas veces no nos permiten oír tus palabras. Ayúdanos a usar nuestra voz para hablar sinceramente contigo y buscarte. Agradecemos y seguimos pidiendo intercesión a nuestra Madre María, de quien celebramos hoy su nacimiento y que no se cansa de pedir por esta humanidad. Te invitamos a escribir tus intenciones de oración para que podamos orar todos por todos. Dios los bendiga.